Le invito a que acuda a la maravillosa conferencia en la que tendré el honor de presentar a Adolfo Orozco, científico católico, para que por primera vez presente un análisis científico sustentado en diversos y formales estudios sobre la sagrada imagen de la Virgen de Guadalupe y los elementos que la componen. Conocerá usted cómo es que se demuestra que en la tela del ayate no se registra pintura, pigmentos ni tinta algunos, lo que hace que sorprendentemente Guadalupe sea una imagen no hecha por mano humana. La conferencia será el sábado 9 de noviembre a las 6:30 de la tarde en el auditorio de la Iglesia de la Sagrada Familia en Puebla número 152, Colonia Roma, Metro Insurgentes. Acuda. La Virgen de Guadalupe, análisis científico de su imagen. Puede asegurar su presencia adquiriendo previamente los boletos en la Casa de San José. Laboratorios Medix presenta Y continuamos en este programa, queridos amigos. Estamos hablando sobre los fieles difuntos, celebración litúrgica, sobre los muertos, festejos folclóricos mexicanos. Ándale pues, los muertos, ¿no? Claro que los muertos no vienen, no regresan, pero bueno, es parte de la fiesta mexicana de los muertos, que se ha visto contaminada últimamente por unos festejos que no son mexicanos, que son anglosajones, que proceden de Inglaterra, de Irlanda, de los Estados Unidos y que le llaman Halloween y que nada tienen que ver ni con la liturgia de los fieles difuntos ni con la festividad de los muertos folclor mexicano. Es el Halloween. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿De qué se trata? Es una cosa más como demoníaca. Eso es el Halloween, mire. Participar en los festejos de Halloween es riesgoso porque implica un acercamiento al mundo de las tinieblas. Para las sectas satánicas, el año termina la noche del 31 de octubre e inicia el 1 de noviembre. Así, la noche que ha sido llamada Noche de Brujas o Halloween tiene en común las reuniones de miembros de sectas satánicas que practican rituales diabólicos en los que se presentan ofrendas a Satanás y a los demonios. En estos rituales, que se acompañan de sangre de animales, a veces se ofrecen también vidas humanas. En la noche del 31 de octubre y hasta la madrugada del 1 de noviembre, brujos y satanistas convocan a espíritus inmundos mediante canales que saben abrir hacia el infierno a fin de atraerlos a nuestro mundo. Estos demonios esperan con avidez esta noche para infestar casas y todo tipo de lugares, asediar almas, influenciar a personas y abrirse camino hacia las posesiones diabólicas. El príncipe de este mundo, entre sus numerosos disfraces, viste el de Halloween, que le ha permitido inocularse entre los niños a través de sus propios padres y profesores, en sus casas y escuelas, con atractivos dulces y atrayentes disfraces para captar su atención. Pero estos festejos, encubiertos con personajes simpáticos como fantasmas y calabazas, nada tienen de inocente porque contienen poderosos elementos malignos. La Iglesia, sabedora de este mal encubierto, ha colocado la celebración muy buena de Todos los Santos el día 1 de noviembre, que inicia con el rezo de vísperas desde la tarde del 31 de octubre y la celebración de los fieles difuntos al día siguiente, el 2 de noviembre, para recordar a los difuntos que se hallan en estado de purificación o que ya gozan de la presencia de Dios en la gloria celestial. La celebración de los fieles difuntos es también ocasión propicia para ganar la indulgencia plenaria y obtener la remisión de las culpas, para uno mismo y para quienes nos han precedido en el paso por la muerte. Así, la asistencia a la Santa Misa, el día 2 de noviembre, permite una reconciliación plena con Dios y la posibilidad de sacar del purgatorio a las almas que todavía se hallan en el intermedio proceso de purificación.
Como la Iglesia lo indica, para ganar la indulgencia son precisas la confesión y comunión sacramental, rezar un Gloria, un Padre Nuestro, un Ave María y orar por las intenciones del Papa, además de pedir a Dios el don misericordioso de la indulgencia para uno mismo y para los difuntos. Pues eso es el Halloween, que ha venido a contaminar tanto las celebraciones litúrgicas de los fieles difuntos como la festividad tan típica mexicana del Día de los Muertos. Eso es el Halloween. Hablemos a partir de ahora de lo que hay después de la muerte. ¿Qué nos espera más allá de nuestro mundo? El cielo, que es regresar a Dios, a nuestro origen. El purgatorio, que es un estado del alma para alcanzar la madurez en el amor, que no se alcanzó en la tierra. Y el infierno, a donde van los condenados. Dios no condena a nadie, cada uno se condena a sí mismo. ¿Cómo se define el infierno? ¿En qué consiste? Mire. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar su libertad en relación con su destino eterno. Constituyen al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión, como lo expresa el Evangelio de San Mateo. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas que estrecha es la puerta y que angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Como nadie conoce el día ni la hora de su muerte, es necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en vela. Así, terminada la única carrera que es nuestra vida en la tierra, mereceremos entrar con Él en la boda y ser contados entre los santos, y no nos mandarán ir como siervos malos y perezosos al fuego eterno, a las tinieblas exteriores donde habrá llanto y rechinar de dientes. Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que eso suceda es necesaria una aversión voluntaria a Dios y persistir en ella hasta el final. Esta aversión son los pecados mortales, de los que el más grave es el que se comete por malicia, por elección deliberada del mal. Esto es el infierno según la enseñanza de la Iglesia. Ahora, ¿recuerda usted a Anne, esta vidente que vive en Irlanda y que sus visiones y revelaciones han sido aprobadas por el obispo de Kilmore? Se llama Anne o Ana. A ella el Señor le ha mostrado en revelaciones cómo es el infierno. Vamos a recordar cómo es que ella vio y cómo describe este lugar terrible de condenación eterna que es el infierno. Creo que el Señor quería que yo viera la gran diferencia que hay entre el purgatorio y el infierno. Y por esa razón, y cualesquiera otras razones que Él haya tenido, me mostró un poquito del infierno. Un individuo enorme que todo lo que hacía era conspirar con odio en contra de la Iglesia. Como si hubiera habido una explosión de odio. Se acerca y agarra a otro ser para comenzar a torturarlo y atormentarlo. No me interesa. Es lo que se acostumbra a hacer en ese lugar. Y la gente en la tierra es un reflejo del infierno cuando se comporta de esta manera. Y también entendí que mientras tengamos un espíritu de obediencia hacia nuestra fe y nuestra Iglesia, estaremos a salvo. El enemigo no nos puede atraer y usar para pelear contra los hijos de Dios o ir en contra de los deseos de Dios si tenemos un espíritu de obediencia al magisterio. El espíritu es la palabra clave, porque si bien la gente podría obedecer las prescripciones de la ley, su espíritu podría ser soberbio y quizás orgulloso.
de tal modo que no se asemejarían a los santos del cielo, puesto que ellos mismos tuvieron esa disposición. Porque les digo que en el infierno existe todo ese orgullo y falsedad, y cuando vi lo que estaba sucediendo ahí, me di cuenta de que solo existe el odio. Es una reunión de odio. Ahora bien, nunca tuve miedo, porque nosotros no estamos en peligro. Dios es todopoderoso. Yo casi nunca hablo del infierno o de Satanás ni nada de eso. No me entusiasma, simplemente es muy aburrido y como una distracción si tú lo permites y solo si tú lo permites. Pues esto es algo de lo que el Señor le mostró a Anne, la vidente que reside en Irlanda, en torno a el infierno. Hablemos ahora de otro destino después de nuestro mundo, después de morir. Hablemos de las almas en pena, pero no las almas en pena en nuestro mundo, eso es otra cosa. Hablemos de las almas que están en el purgatorio. Recordemos que el purgatorio no es un dolor de sufrimiento y de tristeza, porque el purgatorio ya está bajo la jurisdicción de Dios. El purgatorio es la oportunidad de alcanzar la madurez en el amor. Y es que además nadie puede estar ante Dios 99% puro, solamente 100% puro. Y en el purgatorio se alcanza esa madurez en el amor y también se obtiene la purificación plena a partir de la vivencia de los sufrimientos que uno ocasionó en este mundo. Veamos cuál es la enseñanza de la Iglesia en torno a el purgatorio. Las Sagradas Escrituras ponen en evidencia frecuente que nada manchado puede ver al Creador. En el Evangelio, Jesús proclama que son bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios, de donde se deduce que es posible y viable buscar en vida esa pureza de corazón. El Catecismo de la Iglesia establece que los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de León, Florencia y Trento. Esta doctrina acerca de la existencia del purgatorio se puede resumir en 4 puntos. 1. El tiempo de merecer o desmerecer termina con la vida. 2. Existe una purificación después de la muerte. 3. Los difuntos que se hallan en estado de purificación pueden ser ayudados por las oraciones y sufragios de los vivos. 4. Con el juicio universal terminará el estado de purificación. El magisterio de la Iglesia considera que todo cuanto se aparte de estos 4 puntos pertenece al campo de las especulaciones teológicas que han cambiado y que pueden cambiar según la mentalidad de la época sin que se vea afectada esta doctrina. Esto es lo que la Iglesia nos enseña en torno al purgatorio. Algunos dicen, es que en las Sagradas Escrituras no dice purgatorio. Bueno, no dice purgatorio, pero hay varias alusiones al purgatorio, como ese texto del Evangelio de San Marcos, que dice, se perdonará todo a los hijos de los hombres, pero el que peque, blasfeme contra el Espíritu Santo, será reo de pecado eterno. Es decir, que hay reos de pecado no eterno, de pecado temporal. Y ahí tiene usted una de tantas alusiones al purgatorio en las Sagradas Escrituras. Hagamos una pausa desde este sitio tan apacible, tan hermoso en la Ciudad de México, que es OFCA, Centro Cultural, sobre la calle de Francisco Sosa. Y al volver, continuamos con más de los fieles difuntos y también con más de todos los santos en estas fechas en las que México se llena de color, de alegría, de ofrendas, y en estas fechas en las que nuestra atención y nuestro corazón se dirige a recordar y a honrar a quienes ya dejaron nuestro mundo y nos esperan allá en el cielo. Una pausa, volvemos con esto y con más.
Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600.